Isaías, hijo de Amós, comenzó a profetizar alrededor del año 740 a.C., durante el reinado del rey Usías de Judá. Vivió en una época de crisis política, de amenaza asira, de corrupción religiosa y de desesperanza nacional. Y en ese contexto de oscuridad total, Dios le abrió los ojos a algo que ninguna mente humana podría haber fabricado: el retrato completo del Mesías, trazado con una precisión que 700 años de historia no pudieron desmentir. El libro de Isaías contiene más profecías mesiánicas que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, y cada una de ellas se cumplió, sin excepción, sin margen de error. Lo que Dios dijo por boca de Isaías, Dios lo cumplió en cada detalle. La primera profecía de este episodio es Isaías 7:14, y es una de las más debatidas y al mismo tiempo más decisivas de toda la Escritura. El contexto histórico es esencial. El rey Acaz de Judá se enfrentaba a una coalición de enemigos y temía por su trono. Dios le ofreció una señal, cualquier señal que pidiera. Acaz rechazó pedir, y entonces Dios dijo: «Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». En hebreo, la palabra usada es alma. Los críticos señalan que alma simplemente significa mujer joven o doncella, no necesariamente virgen. Pero hay tres hechos que el debate no puede ignorar. Primero, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento realizada por eruditos judíos en el siglo III a.C., traduce alma como partenos, que en griego significa específicamente virgen. Segundo, en todos los usos de alma en el Antiguo Testamento, la palabra se refiere siempre a una mujer joven no casada y sin experiencia sexual. Tercero, si la señal prometida era simplemente el nacimiento normal de un niño de una mujer joven, no habría señal alguna, porque eso ocurría constantemente. La señal tenía que ser sobrenatural, y lo fue. El cumplimiento es incontestable. La segunda profecía es Isaías 9, 6 y 7, y contiene la afirmación más extraordinaria que un profeta del Antiguo Testamento haya pronunciado jamás sobre el Mesías. El texto dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». 5 nombres, 5 títulos, ninguno de ellos aplicable a un ser humano ordinario. Dios fuerte, en hebreo el Kibor, es un título reservado exclusivamente para Yahweh en el Antiguo Testamento. Padre eterno describe una dimensión temporal que ningún ser mortal puede reclamar. Príncipe de paz apunta a un reinado cuya paz no tiene fin, como el versículo 7 confirma. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Israel tuvo reyes, tuvo guerreros, tuvo sacerdotes, pero nunca tuvo a nadie que pudiera llevar estos 5 nombres con legitimidad. El cumplimiento de esta profecía llegó en el niño de Belén, el Hijo dado, que cargó sobre sus hombros el principado del universo. La tercera profecía es Isaías 11, 1 al 12, la profecía del retorno de Jesse. Cuando el reino de Israel había sido destruido y la dinastía davídica parecía un árbol cortado hasta la raíz, Isaías escribió: «Y saldrá una vara del tronco de Jesse, y un vástago renacerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová». Jesse era el padre de David. El árbol dinástico de David había sido talado por la invasión babilónica. Parecía muerto, y sin embargo, del tosen muerto brotaría un vástago, un retono. La línea genealógica de Jesús, registrada en Mateo 1 y Lucas 3, traza con precisión la descendencia directa de David, hijo de Jesse, hasta María y José, residentes de Nazaret de Galilea. El árbol que parecía muerto produjo exactamente el fruto que Isaías había prometido 700 años antes. Y el versículo 10 agrega la dimensión universal. Acontecerá en aquel día que la raíz de Jesse, la cual estará puesta por pendone a los pueblos,
será buscada por las naciones y su morada será gloriosa. La cuarta profecía es Isaías 43 al 5, la voz que clama en el desierto. El texto dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Esta imagen de un mensajero que prepara el camino delante de un rey era completamente comprensible en el mundo antiguo. Cuando un monarca iba a visitar una región, enviaba heraldos por adelantado para preparar los caminos y anunciar su llegada. Dios prometió un heraldo que prepararía su camino, y ese heraldo llegó. Se llamaba Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, que vivió en el desierto, que predicó bautismo de arrepentimiento y que proclamó: yo soy la voz que clama en el desierto. Los 4 evangelios citan Isaías 43 al presentar a Juan el Bautista. El cumplimiento es tan literal y tan específico que es imposible atribuirlo a coincidencia. Si este canal está abriendo las Escrituras de una manera que nunca habías experimentado antes, suscríbete ahora a Yahweh Profecias y activa la notificación. Cada episodio avanza un bloque más en la secuencia de las 365 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, en orden canónico estricto, con el texto hebreo original y las fuentes académicas primarias sobre la mesa. Lo que Dios registró no fue para permanecer oculto. La quinta profecía es Isaías 42, 1 al 4, el primero de los 4 cánticos del siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, el traerá justicia a las naciones. No clamara, ni alzara su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrara la cana cascada, ni apagara el pabilo que humea. Esta descripción del siervo de Yahweh es radicalmente contracultural para el mundo antiguo. Los héroes antiguos eran guerreros ruidosos, conquistadores violentos, reyes que aplastaban a los débiles. El siervo de Isaías 42 es completamente diferente, manso, silencioso, que no quebrara lo que ya está quebrado, que no apagara lo que todavía arde. Mateo 12, 17 al 21 cita exactamente este pasaje al describir la manera en que Jesús ejercía su ministerio, evitando la publicidad, sanando en silencio, retirando al curado con instrucciones de no contarlo. El cumplimiento es tan específico en su carácter que trasciende cualquier interpretación colectiva. La sexta profecía es Isaías 49, 1 al 6, el segundo cántico del siervo. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y el siervo dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El siervo de Dios tendrá una misión que excede a Israel: ser a luz para las naciones, ser a salvación hasta los confines de la tierra. Esta es la lógica que el apóstol Pablo explicita en Hechos 13:47, cuando los judíos rechazan el mensaje en Antioquia, y Pablo y Bernabé se vuelven a los gentiles, citando exactamente Isaías 49:6. Así nos lo mandó el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El siervo mesiánico de Isaías 49 no vino exclusivamente para Israel. Vino para el mundo entero, y el mundo entero es el que ha recibido ese mensaje. La séptima profecía es Isaías 56, la más corta pero quizás la más anatómicamente específica antes del gran capítulo 53. El siervo dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondo mi rostro de injurias y de esputos. Injurias, esputos, golpes en las mejillas, arrebato de la barba. Estas no son imágenes poéticas abstractas, son descripciones físicas de lo que ocurrió en el juzgado de Pilato, en el patio de la Guardia Romana, en el interrogatorio ante el sumo sacerdote. Mateo 26:67 registra que le escupieron en el rostro y le dieron de punos. Mateo 27:30 registra que le escupieron y le golpearon en la cabeza. Lucas 22:63
registra que los que custodiaban a Jesús se burlaban de él golpeándole. Cada detalle de Isaías 56 tiene su correlato exacto en los registros históricos de la pasión. Dios describió el maltrato físico del Mesías 700 años antes de que ocurriera. La octava profecía es el gran capítulo 53 de Isaías, la profecía más devastadoramente específica de todo el Antiguo Testamento. El texto completo describe al siervo sufriente con una precisión que durante siglos dividió a rabinos y estudiosos, precisamente porque su cumplimiento es tan obvio que resulta incómodo ignorar. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Este último detalle es arqueológicamente verificable. Jesús fue crucificado entre dos criminales, que era el destino de los condenados, pero fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, hombre rico y miembro del Sanedrín. El texto hebreo original de Isaías 53 fue preservado en el Gran Rollo de Isaías, encontrado en Qumrán en 1947, datado alrededor del año 125 a.C., más de 100 años antes del nacimiento de Jesús. ¿El cumplimiento es anterior al texto? No. El texto es anterior al cumplimiento, y la diferencia es de 700 años. La novena profecía es Isaías 61, 1 y 2, el texto que el propio Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret al comienzo de su ministerio público. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lucas 4:16 al 21 registra el momento. Jesús leyó este pasaje, cerró el rollo, lo devolvió al ministro, se sentó y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». No dijo: «Esta escritura se cumplirá algún día». No dijo: «Esta escritura habla de alguien que vendrá». Dijo: «Hoy, en este momento, delante de vuestros ojos». El propio Mesías identificó el cumplimiento de Isaías 61 con su propia persona y con su propio momento histórico. La declaración es directa, específica, incontestable, y los presentes en esa sinagoga, según el texto, se maravillaron de las palabras de gracia que salían de su boca. 9 profecías de Isaías, escritas entre el 740 y el 680 a.C., cumplidas en un periodo de aproximadamente 3 años en Galilea, Judea y Jerusalén, entre el año 27 y el 30 de nuestra era. La Virgen concibió, el niño nació con nombres divinos. El retorno de Jesé brotió de una línea genealógica que parecía muerta. La voz clamó en el desierto y preparó el camino. El siervo manso no quebró la cana cascada. La luz llegó a las naciones. El rostro fue escupido y la barba arrancada. El capítulo 53 se cumplió con precisión anatómica, y en la sinagoga de Nazaret, el Mesías leyó Isaías 61 y dijo: «Hoy, Dios nunca falló, nunca, en ninguno de los 966 versículos del libro de Isaías que hablan del Mesías, y no fallara en lo que todavía está por venir, porque hay algo en Isaías que el ministerio terreno del Mesías no cumplió completamente». Isaías 61:2 termina con una frase que Jesús detuvo a la mitad cuando leyó en Nazaret. Leyó: «A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová». Y cerró el rollo. No leyó la siguiente frase: «y el día de venganza del Dios nuestro». Los estudiosos bíblicos llaman a esto la brecha profética. Entre la primera y la segunda venida del Mesías hay un intervalo que el texto anticipó, pero que la primera venida no completó. Isaías no escribió solo sobre una venida.
escribió sobre 2. Y la segunda será tan literal, tan específica y tan incontestable como las 9 profecías que acabamos de examinar. Suscríbete a Yahweh Profecías y comparte este episodio. En el próximo episodio entraremos en Jeremías, Ezequiel y los profetas del exilio. Veremos cómo Dios siguió profetizando sobre el Mesías, incluso cuando Israel estaba deportado a Babilonia, incluso cuando el templo había sido destruido, incluso cuando todo parecía perdido para siempre. Porque el registro de Dios no depende de las circunstancias humanas. Dios habló en el jardín del Edén, habló en el desierto del Sinai, habló en el palacio de David, habló en las ruinas de Jerusalén, y lo que dijo siempre se cumplió. Yahweh habló, Yahweh cumplió. El registro es eterno.